Hebreos 6, versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Interesante. En esta mañana quiero hablarle del tema, el ancla. Cada uno de ustedes sabe lo que es un ancla, ¿verdad? La han visto por lo menos. Y yo, cuando leí hace tiempo atrás esta palabra, me acordé inmediatamente de algo que ocurre en las Escrituras. La palabra ancla aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. 4 veces en el libro de los Hechos y 1 vez en el libro de los Hebreos. Y al concluir este capítulo, el apóstol está compartiendo nuevamente lo que es la fe y en donde el hombre, y especialmente el creyente, debe de asirse para estar firme. El ancla. En primer lugar, quiero compartirle el ancla en las embarcaciones, porque es allí donde se usa, en las embarcaciones. El ancla es una herramienta náutica, vale decir, en todas las embarcaciones en el agua son útiles, son sumamente importantes. Y yo pensaba que he viajado últimamente en embarcaciones mucho más pequeñas. Ninguna de ellas tiene ancla, nunca vi, ni tampoco alguna de ellas el chaleco salvavidas. Ahí sí que hay que subirse por fe. El ancla es un instrumento para sujetar la nave al fondo del mar. Es un instrumento que se usa en dicho ámbito y que es de prioridad en las embarcaciones. Las anclas se usan para detener el barco en el mar y poder así tener la libertad para los marinos de no preocuparse de las corrientes que el mar tiene. El ancla brinda seguridad de poder para detener y estabilizar la embarcación, permitiéndoles aún a los marinos descansar con tranquilidad. Las anclas han sido de diferentes tipos. Y es interesante que yo justo vi hace tiempo un documental sobre ello, de diferentes tipos. Primitivamente fueron de piedra, con un hueco en el centro, como un picarón, lo que es para nosotros, muy grandes. Y en la historia ha sido usada el ancla debido a la gran utilidad que ella da para la embarcación. El ancla ha sido usado hasta el día de hoy como el símbolo de firmeza, solidez, tranquilidad y fidelidad. Eso simboliza el ancla. El ancla, por medio de la movilidad en el mar y de los elementos que allí hay, es ella la que fija, ata, inmoviliza y asegura la embarcación. Y por consiguiente le da esa seguridad a cada uno de los marineros.
el ancla. El autor de Hebreos, que como he dicho otras veces, muchos piensan que es Pablo, dice en el versículo 19, observemos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Agrega, y que penetra hasta dentro del velo. Así como el ancla física en los barcos le daba la seguridad y estabilidad que el barco no se fuera donde el viento la llevara, el autor de Hebreos dice que el creyente que pertenece a la iglesia, tiene también un ancla, pero es el ancla del alma, que le da seguridad al alma. De ¿a dónde va a ir a parar? La Escritura, la palabra de Dios, nos muestra a nosotros un viaje que hiciera el apóstol Pablo, no un viaje misionero, aunque él quería conocer y llegar a Roma. Fue él en un barco en donde era un preso, un detenido. Capítulo 27. Y quiero mostrarle este pasaje porque aquí vemos parte de cosas que ocurren en una embarcación. Hechos capítulo 27. Hechos 27. Recuerden, no cierren nuestro pasaje. Hechos 27. ¿Qué dice la Escritura aquí? Leamos, por favor, del Hechos 27, versículo 1. Observemos. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, está escribiendo Lucas aquí, entregaron a Pablo algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. 2. Y embarcándonos en una nave andramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Versículo 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Casi comienza el capítulo con problemas, con dificultades. En el versículo 4 ya nos está mostrando las inclemencias del tiempo. El tiempo tiene gran importancia en todo lo que uno pueda andar. En la tierra, en el aire o en el agua. Hace poco tiempo atrás mi yerno chocó solo porque las calles tenían escarcha, aunque su vehículo tenía los 4 neumáticos con clavos. Era imposible dominar el vehículo y contra su voluntad chocó. Y allá hay choques por doquier, siempre que hay escarcha, siempre. Cuando hay neblina espesa, en Pudahuel, los aviones no pueden despegar ni aterrizar. Cuando vienen del extranjero, los envían a Mendoza. Cuando vienen de aquí, del sur, qué sé yo, los envían a La Serena, que es lo más cerca, o a Viña del Mar, pero a veces cuando hay... y ahí se las arreglan. Cuando hay tormenta, ahora que es la novedad en la quinta región, ¿verdad? Estas olas tan grandes que antes casi no habían, que casi no existían. Muchas cosas están ocurriendo en el clima en el día de hoy por causa del hombre. Todas las embarcaciones, todos los botes pesqueros, los grandes barcos, aún los barcos de la Armada, tienen que llevarlos, se llama a alta mar, sacarlos de la orilla. Por eso, quien tiene que ver con el tiempo y el clima es la Armada en nuestros mares. En todos los mares de Chile, la Armada es la que tiene la última palabra, no ninguna otra entidad. Y aquí Pablo sube encadenado, lógicamente, pero el versículo 4 ya nos está pintando un cuadro de problema, un cuadro de dificultad.
Dicho sea de paso, para las mujeres que van a viajar, no hay cosa más rica que viajar en avión, hermanas. Te va a quedar gustando, especialmente, ¿dónde está la...? Ay, hermana, es mejor que andar en el metro. Porque esta hermana está sufriendo de que sacó el boleto. Versículo 4. Y haciéndonos a la vela, ¿qué está diciendo? Haciéndonos a la vela. En aquel entonces los barcos eran con galera, vale decir, tenía cada uno un remo y llevaban esclavos remando cantidad por un lado, cantidad por otro, o subían la vela. Y el viento los llevaba. Haciéndonos a la vela, el barco comenzó a moverse gracias al viento. Versículo 4, y haciéndose la vela, navegamos a sotavento, vale decir, el viento los llevaba donde querían, y porque los vientos eran contrarios. Interesante, muy interesante. Versículo 13 del mismo capítulo. Es todo el capítulo de la historia, es muy interesante, pero quiero ver las cosas, el tema, la importancia del ancla, ese es el punto. Versículo 13, capítulo 27 de Hechos. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. ¿Qué hicieron? Levantan, empiezan a subir las anclas, el levantar, levantando todas las anclas y ¡pam! Para seguir navegando. Las anclas son lo que para un automóvil es el freno de mano, ¿verdad? Versículo 3, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Las anclas. Las embarcaciones generalmente llevan 4, las grandes, 2 atrás y 2 adelante. Pero, versículo 14, no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Imagínense. Eso es tremendo. A mí en lo personal no me gustaría estar en una nave, menos en el mar. Porque no hay nada, esto es plano. Así que el viento te da con todo. No así estar en un barrio, entre edificios, entre cerros. Me imagino que es espantoso, ¿verdad? 15. Y siendo arrebatada la nave, ojo, por el viento, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, no poner la parte trasera, las embarcaciones tienen proa la parte de adelante, la trasera popa, estribor y bibor. Esas son las 4 orientaciones de la nave. Y dice, no pudieron poner la parte trasera, la proa, a favor del viento, que el viento le pegue atrás. Es lo que quiere decir. Nos abandonamos a él, se abandonaron a la suerte del Euroclidón, a él, y nos dejamos llevar para donde el viento nos quiera llevar. Ojo, esta es una embarcación con marineros, conocedores del mar, de los vientos y de todo. 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife son unos botecitos pequeños que llevan siempre colgando, llevan varios las grandes embarcaciones, porque pase cualquier accidente, qué sé yo, pum, toman el bote y lo llevan al hospital, a la persona. Es el esquife. 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave y teniendo temor de dar el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Imagínense cómo ha sido el viento que bajan las velas. Pero, siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a alejar. Al otro día empezaron a botar todo el peso, toda la mercadería, todas las cosas que llevaba la embarcación. Todo tirarlo al mar. Eso es alejar, alivianar la carga. 19. Y el tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni el sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínense. Tremenda tempestad, viento huracanado, no se ve sol ni luna. ¿Con qué se van a guiar? Si que en el entonces las estrellas eran muy importantes. Versículo 30 al 37. 30 al 37.
Ustedes que son buenos para leer, después leen todo el capítulo entero. Yo me estoy saltando algunas partes importantes para captar la idea del sufrimiento de Pablo. 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. ¿Quiénes? Los marineros, los que conocen el mar. No, esta cuestión se está poniendo color de hormiga, como dice, se está poniendo peligrosa, mejor. 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas a proa. Un engaño. Pero Pablo, 31, dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, observen, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Han pasado 2 semanas, 14 días en que nadie había comido nada. ¿Cómo está? ¿Te gustaría pasar por esa situación? 14 días. Orando y rogando a cuanto santo y Dios hay. Acordándose de la mamita, de la abuelita y de cuánta cosa. Hay que ponerse en el lugar de estos hombres. 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Imagine Pablo, un preso, animando a toda la tripulación, que no era poca. 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. Él comienza primero, animándolos, y comienza él a comer como ejemplo. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos, observen, todas las personas en la nave 276. Así que no era una nave pequeña, no era pequeña. Yo viajé la nave más grande, largo, éramos como 80, estuvimos 80 creyentes cuando fuimos desde Iquitos hasta Moquegua, Colombia, por todo el Amazonas. 80 personas subimos en una embarcación. Pura fe. No había nada de, ya les dije, chaleco al salvavidas, ni esquife. Esa no tenía ni esquife. Después veo las otras embarcaciones más grandes que esa, donde caen 300. Pero no alcanzó a pisar 300, han dado muchos en esas grandes. Esa tiene esquife y esa tienen salvavidas. Así que era un grupo grande que vimos aquí acompañando a Pablo. Versículo 40, el mismo capítulo. Cortando pues las anclas, o sea, ya se dan cuenta, las anclas no nos sirven de nada. ¿Qué sacamos aquí si el viento está haciendo lo que quiere? Las cortaron. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Largando también las amarras, el timón, e izada al viento la vela de proa, afilaron hacia la playa. Pero, dándonos lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa, hincada, quedó inmóvil y la popa se abría por la violencia del mar. Claro, ustedes están diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver porque estamos hablando del tema el ancla. Aquí el ancla no le sirvió mucho por la tormenta que había. Pero esta era una tormenta divina. Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Dios quería mostrarle a toda la multitud que Él estaba en control de esta situación. El hombre tiene que entender que Dios es el único que da seguridad. Por los siglos, el hombre piensa que es el dinero. De hecho, se le preguntó a Rockefeller una vez que estuvo hospitalizado. Una enfermera se le llegó y le dijo, ¿le puede hacer al señor Rockefeller una pregunta? Sí, dígame nomás. ¿Cuánto dinero tiene que tener una persona para ser rico?
Él la miró y le dijo, un poco más. Hay muchos ricos en el mundo que gobiernan ahora, muchos ricos, y están planeando ahora una recesión que nos viene a nosotros. Y no voy a hablar más de eso, no me conviene. Pero el punto, si ustedes los miran, ¿por qué esos ricos llegan a tanta edad? Si estudian el Antiguo Testamento, van a saber la razón. Muy interesante. El dinero nos sirve como ancla. La fama nos sirve como ancla. Hay, según este pasaje que estamos estudiando, Hebreos 6, una sola ancla que te da seguridad. Y eso es el ancla del alma. ¿Qué dice el apóstol? Inspirado del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, ¿quién escribió esto? El ancla. La palabra ancla viene del griego áncora, que significa como curvado, por la forma que tiene, ¿verdad? Y también de la palabra ancale, que significa curvatura o brazo, o como curvo. Así que eso es el ancla de embarcaciones. Ahora voy a hablarle acerca del ancla en la iglesia, lo que nos corresponde. ¿Cómo puedo yo sacar provecho de este pasaje que el apóstol me está hablando? El ancla en la iglesia. Volviendo a nuestro pasaje, Hebreos 6, versículo 19, la escritura, la palabra de Dios, dice, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. De esa ancla debemos nosotros asegurarnos. ¿Estás tú, mi amigo, mi hermano, tomado de esta ancla que te da seguridad, que te da firmeza, que te da estabilidad a tu vida? Por el hecho de mantener una embarcación fija en el mar, también se constituyó en alegoría de la esperanza de la salvación al ancla. Me explico. Los hombres, aún aquí, autor del libro de Hebreos, entendiendo lo que es un ancla para una embarcación grande en el mar, asocian el ancla a la embarcación como donde está puesta la fe, como un Cristo para el creyente. Allí está el símbolo, allí está la comparación, allí está la alegoría. Vale decir que el ancla era considerado como la última salvaguarda del marinero en la tempestad, por lo cual es asociada con la esperanza que queda como un sostén en la debilidad de la vida del hombre. Por eso que el ancla se asocia a la fe del hombre en la persona de Cristo. Vale decir, el ancla es la esperanza del creyente. Gracias por los amenes, no griten tan fuerte que estoy delicado de mis oídos. El ancla entonces es la esperanza del creyente, y esta esperanza está en Jesucristo. Esta esperanza está en Él. Vale decir, el hombre tiene que tomarse de Cristo y no soltarse más. Cristo nunca suelta a nadie.
Cristo no es quien corta la cadena o la soga o cabo que se llama en el mar, esas sogas grandes que atan los barcos en el muelle, ¿verdad? Se le llama cabo. Son los marineros que lo hacen. Aquí en la escena del capítulo 27 son los marineros que empezaron a cortar todas las anclas para que el viento se llevara la embarcación donde quisiera. Porque si sigue ahí, el viento huracanado va a desarmar en el medio del mar aquella embarcación. El creyente, el Hijo de Dios, una vez que es salvo, debe tomarse el Señor para nunca más soltarse de Él. Cristo dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Pero ¿cuántos creyentes hay que han hecho una profesión falsa, una conversión falsa, un solo convencimiento? Es solo un convencimiento de que son salvos. Cristo es la esperanza del creyente, vale decir, es el ancla del creyente. ¿Por qué? Porque Cristo es quien nos hizo a nosotros la promesa de una esperanza viva. Primera Pedro capítulo 1, por favor. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice aquí la Escritura, la palabra de Dios hablando en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que dice viva. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Él salió de la tumba, selló esa esperanza. Ya había cumplido. Ya hizo lo que tenía que hacer. El sello del trabajo de Cristo fue aquí cuando Él resucitó de entre los muertos. Volvamos, por favor, a nuestro pasaje. 6 de Hebreos, versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que, ¿qué más dice? Y que penetra, ¿qué más dice? Hasta dentro del velo. La Escritura, en la palabra de Dios, nos enseña que en el tabernáculo, en el tiempo pasado, había en ese lugar que era como una carpa, como una gran tienda, una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y entre ambos había un velo, una gran cortina de arriba a abajo, de una sola pieza. Era de una sola pieza. Y en ese lugar santísimo entraba el sumo sacerdote tan solo una vez al año para expiar los pecados de él y los pecados del pueblo. Una vez al año. Sin embargo, cuando Cristo murió por tus pecados y los míos, y al morir Cristo Jesús, la Biblia dice que Él rasgó aquel velo de arriba abajo. Y el Espíritu Santo lo detalla, de arriba abajo. No dice de abajo hacia arriba. Hace muchos años atrás escuché a un predicador decir en cuanto a ese velo, era imposible romper aquel velo, aún poniendo 2 yuntas de buey a cada lado y empezar a tirar el sentido contrario. Era imposible que 2 yuntas de bueyes rompieran aquel velo. Mateo capítulo 27, por favor. Mateo 27. ¿Qué dice la Escritura? Aquí en Mateo capítulo 27. Recuerden, Hebreos 6:19 decía, la cual tenemos como segura firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Mateo capítulo 27. En sus Biblias, por favor. Versículo 50.
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Cristo murió, dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, diciendo ahora o dando al hombre la posibilidad de poder entrar libremente al lugar santísimo. Cualquier persona ahora puede entrar siempre y cuando ha confiado en la obra redentora del Señor Jesucristo. Volvamos a Hebreos 6, 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Cristo fue quien rompió y abrió ese velo para que el hombre pueda entrar al lugar santísimo. Como dice aquí Hebreos capítulo 6, versículo 19. Así que Cristo, quien nos abrió el camino para que el hombre pueda entrar por aquel velo. Hebreos, por favor, capítulo 10. Hebreos 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Anda, a ver quién es, la patente. Hebreos 10, 19. ¿Qué dice? Así que, Hebreos 10, 19, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Observen, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cristo es quien rompió el velo con su muerte, con su sacrificio. Y ahora el hombre puede entrar libremente al lugar santísimo. Va a decir un cuadro, el lugar santísimo es un cuadro del cielo. Otra vez leamos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cristo es quien nos abrió el camino. Cristo, quien entró en este lugar santísimo, en el santuario verdadero. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Hebreos 9, 24, por favor. Observen, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino del cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo muere, rompe el velo, cruza el lugar santísimo y sube a presentarse a Dios. Y nos abre el camino. Por eso, con propiedad, Él pudo decir, yo soy el camino. Porque lo es. Aquí el apóstol a los hebreos nos está mostrando claro a nosotros. Es cierto que este libro fue escrito para los hebreos, para que ellos entiendan que Cristo es el camino, que Él es el Mesías, Él quien rompió el velo. Usa cosas del Antiguo Testamento para mostrarnos la importancia de la salvación a través de Cristo. Esta esperanza está en Jesucristo. Esta esperanza está en el Evangelio. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Y en el versículo 5. Observemos por favor. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído, observen, por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué cosa? La esperanza. Así como cada marinero tenía esperanza cuando se ponía el ancla, aquí la Escritura dice que la esperanza está puesta en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio?
Pablo nos aclara en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Cristo cumplió completamente todo lo que la Escritura, la palabra de Dios, de Él decía. La esperanza. ¿Dónde está tu esperanza? La iglesia tiene un ancla, se llama Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Un pasaje maravilloso. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los creyentes que están muertos, para que no os entristezcáis. Observe cómo concluye el versículo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué cosa? Esperanza. ¿Por qué? No hay ancla en su barco. No, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Seguimos. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu esperanza? ¿En qué estás confiando tú? Ese es el punto. El autor de Hebreos nos dice que el creyente tiene una esperanza. Hay una esperanza para la humanidad, la esperanza del ancla del alma. ¿Tú la tienes? ¿Estás confiando en ella? Hebreos, capítulo 6. Hebreos 6, versículo 20. Para concluir, 6:20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo es sumo sacerdote para siempre. Primera cosa. Segunda cosa, según el orden de Melquisedec. Eso lo veremos el domingo que viene. Porque es muy complejo y muy clarito de entender. Más claro que el agua. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo, desde que terminó todo lo pasado, Cristo es el sumo sacerdote. No uno común y corriente. No uno de los que eran ellos, porque vamos a ver, les voy a mostrar un pasaje muy interesante. ¿Por qué? Siempre fariseos, saduceos, escribas y los ancianos de Israel siempre se opusieron a Cristo en todo. ¿Por qué razón? Eran todos levitas. ¿Te gusta aprender? Ven el domingo. Cristo es el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7, por favor, versículo 26. 7:26 de Hebreos. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Quién otro sumo sacerdote en la tierra hay como él? Ninguno. Ninguno. Para entender la Biblia hay que comparar la Escritura con la Escritura y se nos hace muy fácil. Cristo es quien da vida. La vida está en Cristo. Cristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El marinero confiaba en el ancla.
El creyente en la iglesia ha de confiar en Cristo. Cristo da la vida. Él abrió el camino, según 6:19 de Hebreos, a través de su sacrificio cuando partió el velo. Cristo es el ancla para el creyente. Hebreos 6:19. Hebreos 6:19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Quién es esa ancla? Cristo. Como está hablando de ancla, habla de femenino, pero se refiere a la persona de Cristo, porque Él cruzó el velo. Hechos, capítulo 4. Hechos 4. Versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Este Jesús, y en ningún otro, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Observen, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es la única ancla, pero no de metal. Y no de piedra como fueron las primeras, sino un ancla espiritual. El ancla que te da la certeza de que tú eres un hijo de Dios. ¿Te has apropiado tú de ella? Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra bendita.